15 de mayo de 2017. Se nos anuncia que la sexta chica del mes es Kim Lip, para sorpresa de los fans que esperaban a Jin-Soul. Como ya se anunció, la chica de mayo ha llegado. Kim Lip es una chica de 19 años que comienza a dibujar un nuevo círculo, diferente al que dibujaron las miembros anteriores. Al igual que Vivi, su nombre real no es Kim Lip, por lo cual vamos a analizar tanto su nombre artístico como el que le fue asignado al nacer. En un principio, Kim no tiene un significado particular en este contexto, ya que es solo un apellido. Lip, por otro lado, se cree que proviene del carácter chino que significa estar de pie, establecerse o erigirse. También en inglés significa labio, y algunos fans han especulado que podría ser una referencia sutil a la expresión red lips, labios rojos, vinculada con su color representativo. Antes de pasar a su nombre no artístico, me gustaría repasar varios nombres que pueden tener vinculación con el suyo, así que voy a necesitar de toda su atención para poder explicarlos. Número 1. Kimberly. Este nombre tiene origen anglosajón y proviene del inglés antiguo del lugar Kimberley, una localidad en Inglaterra, que a su vez se cree deriva de un inglés más antiguo o del nórdico antiguo y se conforma de las siguientes partes: Cyborg o Cineburga en español, que significa realeza o nobleza, y Lea, que significa prado o campo abierto, interpretándose como prado de la nobleza o tierra de la familia real. Número 2. Kimball. También de origen nórdico y anglosajón, se cree que tiene sus raíces en Symbol, inglés antiguo, o Kimball, germánico, que puede significar jefe de guerra o valiente en la batalla. Hay teorías que lo vinculan con Symbol, una combinación de sign, real o noble, y bold, audaz o valiente, por lo cual su interpretación final sería noble y audaz o valiente líder. Número 3. Philip. Este nombre proviene del griego antiguo Filipos, que se compone de philos, amigo o amante, e hippos, caballo, con su significado final siendo amante de los caballos o amigo de los caballos. En la antigua Grecia, los caballos eran símbolos de poder y nobleza, lo que hace que este nombre se relacione con la élite y la realeza. Como dato extra, en muchas culturas el caballo representa a los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, la guerra y la victoria. Simboliza el entusiasmo personal, la pasión y el apetito de libertad, la motivación que nos lleva por la vida. Ahora sí, hablemos de su nombre coreano. Kim Jong-un. Este, en base al hanja con el que se escribe, se puede interpretar como gobernar con misericordia o liderazgo compasivo. Es más, de la lista de nombres mencionados anteriormente excluí el nombre Joaquim, proveniente del hebreo, Yehoiakim. y al descomponer el nombre se puede interpretar como Dios ha fortalecido o con la gracia de Dios, cosa que no tomo a la ligera porque todos los nombres que hemos mencionado hasta ahora nos hablan de una persona noble, líder y que va al frente en la vida. Su color asignado es el color rojo, un color primario. Simboliza la sangre, el fuego, el calor, la revolución, la acción, la fuerza, el impulso. Es un color con mucho poder visual. Su animal asignado es el búho, una ave nocturna. Simbólicamente podemos vincularlo con el animal que acompañó a Atenea, la diosa griega de la guerra, la civilización y la sabiduría. Justamente esta ave es símbolo de la sabiduría y de una inteligencia feroz. Como animal espiritual nos recuerda el ser fieles a nuestras propias intenciones y sentimientos. La capacidad que tienen para ver en la oscuridad es equivalente a tener claridad y ver entre los engaños. Representa el poder viajar sin miedo por la oscuridad. Curiosamente, a diferencia de las integrantes de Luna One Third, Kim Lip no cuenta con una locación asignada. En cambio, las miembros de Odd Eye Circle cuentan con un superpoder. El superpoder de Kim Lip es definido como viaje en el tiempo, pero este es posible de lograr gracias a su verdadero superpoder, la supervelocidad, que le permite romper las barreras temporales. En muchos relatos de ficción, moverse extremadamente rápido puede generar efectos temporales como desplazarse a diferentes momentos en el tiempo, alterar eventos pasados o futuros, o acceder a dimensiones paralelas. Este concepto es similar a lo que ocurre en Flash, de DC Comics, o en historias de ciencia ficción donde la velocidad extrema desafía las leyes del tiempo. Kim Lip es como Flash en el Lunaverse, pero su velocidad no solo le permite moverse
moverse rápido, sino viajar en el tiempo y conectar dimensiones. Su conexión con el Sol y el eclipse sugieren que su poder está relacionado con momentos de cambio en la historia. Eso también podemos vincularlo a una de sus imágenes teasers, en las que claramente se ve que tiene unos rayos rojos con dejos azules en sus costados, no solo vinculándola con Jinsoul, sino también con la figura emblemática de este superhéroe. Y ya que estamos hablando de las imágenes, comencemos con estas, en donde vemos a Kim Lip vestir una remera blanca con una foto de un beso formado de corazones, claramente una referencia a su nombre. Está iluminada por rayos de diferentes colores y partículas de luz, pero lo más curioso es la presencia de una rosa en una de estas imágenes, un vínculo con la subunidad YYXY. Curiosamente, los aros que tienen este apartado se destacan por la presencia de una cinta que podría referenciar a la cinta de Moebius, un concepto que explicaremos más adelante. Similar a estas tomas, con el uso de un proyector y la presencia de luz en Kim Lip, tenemos estas imágenes en las que viste una prenda muy similar, pero no igual, a la que llevó Vivi en sus fotografías conceptuales. Esta sección cuenta con un cambio de vestuario a una chaqueta de cuero negro. Como dato menor, en una de estas imágenes vemos un pequeño destello de color azul que refiere, por su color, a Jinsoul. En un fondo de tiras de papel brillante la vemos vestir una remera con la frase Love will win, el amor ganará, y está hecha de lentejuelas que forman un arco iris, claramente una referencia a la comunidad LGBTIQ+, y apoyo a la misma. También con este fondo encontramos una versión de las fotografías en las que Kim Lip viste una chaqueta de lentejuelas negras que refractan luz de todos los colores, pero a menor medida. Pasamos directamente a un escenario en donde encontramos a Kim Lip en una habitación con un televisor que tiene entrada para reproducir un cassette o VHS. Viste con denim, una característica de su subunidad, y su vestuario se destaca principalmente por un aro en forma estrellada. Pero lo más destacable es el objeto que tiene en sus manos, un icosaedro. Se trata de un poliedro regular con 20 caras triangulares equiláteros. Ahora, quiero contarles un poco de qué podría simbolizar esta forma, pero para esto primero decirles que, al parecer, los cuerpos geométricos representan diversos elementos. Por ejemplo, el cubo representa a la Tierra, y qué casualidad que justo la figura que representa a las chicas de Luna 1/3, que viven en el plano terrestre, sea un cuadrado. Según mi investigación, el octaedro representa al aire, el tetraedro el fuego, el isocaedro al agua y el dodecaedro al universo. Que el icosaedro esté vinculado al agua nos hablaría de fluidez y equilibrio, y al ser parte de la geometría sagrada está relacionado con la estructura del universo. En el misticismo, el icosaedro representa la capacidad de trascender lo material y conectar con dimensiones superiores. Podemos llegar a la conclusión de que este elemento podría representar la importancia a nivel universal que tiene el personaje de Kim Lip en la historia del Lunaverse. En este set es donde también encontramos esta imagen de una pistola blanca disparando pétalos de rosas, y en el fondo, además de las estrellitas que se podían ver en las imágenes anteriores, podemos encontrar corazones de otros colores. La vemos también con una bicicleta y encima de una mesada con varias botellas de bebidas alcohólicas, y lo curioso más que nada son los pósters que hay detrás de ella. En principio encontramos el póster rosado perteneciente a la película Palo Alto. Se trata de una película de 2013 sobre adolescentes rebeldes. Y en la segunda imagen, aunque se puede ver muy poco, pude identificar a una mujer de vestido azul celeste que observa su reflejo en el espejo, que a su vez observa a otro reflejo en otro espejo, y creo que nos muestra este concepto de espejo infinito y la idea de un bucle, conceptos que vamos a ver reflejados en la historia de Luna. Por último, podemos hablar de este escenario que pareciera ser una casa elegante con detalles delicados, similar a estos conceptos divinos que ya vimos hacer a las chicas de Luna 1/3, particularmente Heejin, Hyunjin y Hasul, porque Yeojin y Vivi no cuentan con estos. La más disruptiva en este entorno es esta,
Kim Lip parece tener su cabello algo mojado y lo más notable es este collar hecho con diferentes cositas, por describirlo de alguna forma. Si tuviera que teorizar qué significa esto, lo único que puedo decir es que me hace acordar mucho al collar que tenía el gato de Around You, que a su vez sabemos que es el nexo entre Chu y Gowon con Hyunjin. Quizás esto indica que Kim Lip es quien logra generar este vínculo entre ellas. En este mismo lugar la vemos con un blazer rojo que me recuerda al concepto de So What y finalmente con un vestido negro y aros en forma de cruz. En este lugar lleno de simbología hedonística la vemos sostener una vela encendida en una de las tantas figuras de cera roja que hay en la habitación. Kim Lip, que representa el color rojo, reunirá a otras dos chicas para añadirlas a la paleta del círculo. Ahora sí, analicemos su canción principal, Eclipse. Primero, hablemos un poco de su nombre y ¿qué es un eclipse? El término eclipse proviene del latín eclipsis, cuyo origen es del vocablo griego que significa desaparición. Estos representan el abandono momentáneo de la luz, que no necesariamente es algo negativo. Representa el momento adecuado para cerrar ciclos y analizarse a uno mismo. Existen dos tipos de eclipses, solares y lunares, los cuales a la vez pueden ser totales o parciales. A medida que Kim Lip cambia la forma en que se dibuja el círculo, el estilo de música que aporta al juego también avanza. La canción principal, Eclipse, es una canción de R&B urbano producida por Daniel Obi Klein, el productor del aclamado álbum de Essence The Anecdote. Mientras que Luna One Third ha hecho preguntas sobre el amor, la dulzura, el dolor, la alegría, las preocupaciones y las emociones ocultas, Kim Lip dice sin dudarlo que el amor simplemente sucede como está destinado a suceder. Este primer track habla de un destino ineludible entre dos personas, usando la metáfora de un eclipse para representar un amor que es inevitable y magnético, donde la atracción entre ambos es intensa y casi mágica. La idea de la luz y la sombra también refuerza el contraste entre opuestos que se encuentran y se complementan. Similar al solo de Hustle y la idea de que las chicas podrían encontrarse en el Lunaverse, veamos las siguientes partes de la canción. Se enfatiza que el encuentro entre los protagonistas es algo predestinado y el eclipse simboliza ese momento en el que sus caminos se cruzan y se vuelven inseparables. El eclipse no es solo un fenómeno pasajero, sino algo que deja huella. Se juega con la idea de que aunque el tiempo pase, este amor permanecerá. Sorprendentemente es todo lo opuesto a su B-side, Twilight, que podemos traducirlo como crepúsculo, y este término se refiere al periodo del día en el que el sol está justo por debajo del horizonte, lo que genera una luz tenue y difusa en el cielo, ya sea tanto en el amanecer o el atardecer. Esta canción expresa la tristeza, el insomnio y la sensación de vacío que deja a una persona tras una ruptura o separación. Habla de un duelo amoroso, de la nostalgia y la lucha de aceptar la ausencia de alguien que alguna vez fue parte de la rutina diaria de esa persona. 부드러운 목소리 너 없인 잠들 수
se nos presenta la primera versión diferente de las intros, en este caso aquella variante con fondo negro. Kim Lip llega vistiendo un uniforme escolar, unas zapatillas Converse blancas, una pollera roja y una mochila también blanca. Además, si prestamos atención, podemos ver que hay algo cayendo que parece pétalos de flores o nieve. Al entrar a este lugar vemos que el piso está mojado. Ella sube a la plataforma roja circular y observamos que el piso pareciera la luna. Cuando comienza a bailar, el color rojo se esparce. Así comienza el eclipse. Vemos un búho abriendo su ojo izquierdo, su animal representativo, y también el hecho de que abre sus ojos en el eclipse se representa por el halo de luz que rodea su cabeza. Cambia de vestimenta varias veces y lo notable es que casi todas se destacan por la presencia de alguna tira roja con movimientos circulares o que dan vueltas formando loops. Ella extiende su mano, como si pudiera casi alcanzar algo que se encuentra cerca, pero a la vez lejos. También hay escenas en blanco y negro con dos bailarines que aparecen con vendas en los ojos. Si me preguntan a mí, estos podrían representar al resto de integrantes de Odd Eye Circle que aún no han desbloqueado sus poderes. Como dato curioso, también vemos a Kim Lip sobre un círculo blanco en la versión sin color de la coreografía. Además, hay 4 chicas que aparecen como bailarinas y representarían a Luna One Third, solo faltando Yeojin. Es en el video coreográfico que comienzan dormidas y solo Kim Lip está despierta, pero me gustaría destacar esta escena en la que rodean a Kim Lip y realizan el gesto de intentar alcanzarla con sus manos, o también lo realizan hacia afuera. En la canción también se menciona lo siguiente. Al hablar de la caja de Pandora, el término se utiliza para referir a algo que, teniendo un aspecto tentador, puede ser perjudicial y causar grandes males. En mitología griega, Pandora es una figura que no fue solamente la primera mujer creada, sino un instrumento de la ira de Zeus, y es sobre quien se responsabilizó la liberación de los males de la humanidad. Tras liberarlos todos, solo quedaba una sola cosa en la caja: la esperanza. Ahora, ¿qué liberó Kim Lip en el Lunaverse? Yo creo que la respuesta es bastante sencilla: a Luna. Y de hecho, esto se puede vincular muy bien con esta pequeña frase en la canción. Ya que a futuro sabremos que varias de las chicas se comunican a través de los espejos, debido a que sus planos de existencia son paralelos, y es como si ellas fueran versiones alternas de sí mismas. A pesar de bailar bajo la luz del sol, cuando se da el eclipse todo se oscurece y vemos una luz azul que indica esta oscuridad. Hay algunas tomas en las que vemos todo lleno de color rojo y como Kim Lip está frente a una luz algo amarilla que representaría al sol, como si ella fuera la luna que cubre a este sol y lo oculta. El eclipse simboliza la introspección, lo oculto y conocerse a uno mismo. Por eso podríamos decir que Kim Lip libera su color y se hace consciente del resto de colores en el Lunaverse. Al terminar con su baile y el eclipse se voltea porque alguien la está mirando. Y al salir del lugar vemos todo de color rojo. Kim Lip está lista. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Leamos primero aquellos fragmentos de la descripción que omití hasta el momento. Si bien Heejin, Hyunjin, Hasul, Yeojin y Bibi han lanzado sus sencillos en solitario cada mes para construir la verdadera forma de Luna, Love and Live y Love and Evil fueron los primeros pasos reales hacia el Lunaverse, el universo alternativo en el que vive Luna. Mientras viajábamos por todo el mundo visitando lugares como Francia, Japón, Islandia, Inglaterra, Taiwán, Nueva Zelanda, Hong Kong y Busan para presenciar los episodios de Luna según las ubicaciones, el nuevo círculo evolucionará en torno a 3 colores diferentes. Kim Lip, que representa el color rojo, reunirá a otras 2 chicas para agregar a la paleta del círculo. Kim Lip es un nuevo comienzo para la expansión del universo de Luna.
Se formará una nueva unidad junto a la chica de junio y a la chica de julio para representar un color completamente nuevo, diferente de Luna One Third. La nueva unidad y Luna One Third coexistirán y se unificarán en el Lunaverse, y cuando otros miembros esparcidos por el mundo se unan para crear un círculo más grande como un todo, la construcción de la luna con la que Luna ha estado soñando estará completa. ¿Podrá Jinsol, rescatada de un sótano en Hong Kong por los deseos de los fans, reunirse con el resto de Luna? Hyojin, ¿encontrará su camino hacia las otras miembros sin desviarse a otro lugar? ¿Con quién se encontrará Kim Lip para completar su círculo de colores? Con la introducción de Kim Lip, Luna se eclipsa. Creo que no hace falta agregar más nada luego de leer esta descripción. Sabemos que Kim Lip va a formar una nueva subunidad que en un futuro se juntará con Luna One Third en el Lunaverse, pero para ello tendremos que esperar a Jinsol, quien parece haber aparecido en Hong Kong, y a Hyojin, que todavía parece estar perdida en el bosque. Lo más destacable es la mención de que Luna busca crear una nueva luna cuando logre completarse con sus dos integrantes. Dicho esto, espero les haya gustado este super análisis de clips de Kim Lip. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.